Esa historia de la formación que escribe Compañeros de Agosto, de la participación de ese proceso, evidentemente político, porque si bien es correcto que hubo una gran evolución sindical, a mí me parece que no hubiera sido posible ese desarrollo sindical de esa época sin la participación de los cuadros políticos de la izquierda revolucionaria de ese momento. Incluía al PCP, incluía a otros compañeros de otras organizaciones, están aquí presentes también, e incluía favorablemente el respaldo que tuvo ese movimiento sindical de las organizaciones clandestinas armadas del país. Es un tema que tampoco se discute mucho. Y entonces, ciertamente nosotros hemos tenido, yo me lo planteo todos los días, ¿cómo es posible que esa época tan importante, histórica, se descontinuó hasta estos días? Y a veces me da la impresión de que esa época fue tan y tan intensa, tan y tan difícil, tan llena de sacrificios, que a lo mejor el liderato sindical actual no quiere mirarla, porque es que realmente a veces uno se pregunta cómo es posible que pasemos por eso y estando aquí hoy en día, ¿no? Pues fue mucha represión la que hubo. Debo también añadir que bueno, yo fui la persona que más tiempo trabajó con Pedro diariamente, aparte de Arturo, ¿verdad? Que es su hijo, eso no se puede negar. Pero yo trabajé mucho con Pedro. Pedro tuvo la capacidad de poder tocar muchas puertas. Porque si bien es cierto que en el movimiento Reino Unido había ciertas restricciones ideológicas para ingresar al MOU, sí tuvimos la capacidad de canalizar el trabajo unitario en otras vertientes. Relaciones bilaterales con uniones como la Unión de Tronquistas, por ejemplo, que se llevó a cabo un pacto de ayuda y solidaridad mutua entre los tronquistas y varias uniones del MOU, fuera de las estructuras del MOU, que rindió trabajo, rindió tributo, sobre todo en la lucha contra las internacionales. Otras independientes las canalizamos a través de la Comisión Unitaria de Trabajo Sindical. Otras se canalizaron a través de los compañeros de la CUNTE, de la Sindicatura de Trabajadores, y de esa forma fuimos cubriendo poco a poco distintos frentes, que no todos tenían pertenencia en el movimiento del Reino Unido, porque ya en el movimiento del Reino Unido la situación era mucho más intensa. Así que yo quiero terminar, como yo soy producto de la época, que yo creo que sin la participación activa del movimiento político de los trabajadores, y no del movimiento político del Club de Leones, del movimiento político de izquierda, radical, de esa época, no hubiera sido posible lo que logramos. Muchas gracias. Antes de que el compañero Alejandro Torres consuma su turno, recordamos que mañana en este salón vamos a hacer la presentación del libro del compañero Eduardo Matos sobre salud y seguridad a las 4 de la tarde aquí. Todo esto en Salud hacia el 1 de mayo. El martes próximo tenemos a la 1 de la tarde una presentación por parte del profesor Wilson Torres Rosario sobre Francisco Colón Gordiani y Juana Colón en el movimiento obrero. Así que todo eso se hace en saludo al 1 de mayo, y mañana también, después que salgan de aquí a las 4 de la tarde, pues se puede ir a Claridad, que está el homenaje a Heriberto Marín Torres, y comienza una fiesta de 3 o 4 días en este país que la gente se vuelve loca ahí, con lluvia y todo. Alejandro. Quisiera hacer más bien una aportación a la discusión. En el año 1977, bajo la dirección de Pedro y con el apoyo que siempre dio la Unión Nacional, porque fue en la sede de la Unión Nacional donde surgió,
se desarrolló el Instituto Laboral de Educación Sindical, el ILES. Y esa fue una aportación que hizo el Movimiento Obrero Unido, que podemos señalar que en los primeros 10 años de su desarrollo del ILES, por ahí pasaron cerca de 1.500 trabajadores de base y del liderato intermedio de los distintos sindicatos afiliados al MOU, formándose sindicalmente. Y esa camada que se desarrolló entre el año 77 y el 87 realmente fue parte fundamental del nuevo liderato que vino como relevo en el movimiento sindical. Fueron cursos donde se formaron en legislación laboral, en economía política, en técnicas de organización de sindicatos, en procedimientos parlamentarios, y había cursos avanzados y becados incluso a la Universidad Obrera Patricio Lumumba, a la Universidad Obrera de México y a la Universidad Obrera en Cuba, que yo creo que fue una aportación extraordinaria que hoy lamentablemente no tenemos una instancia de esa naturaleza, y lo que podemos estar aportando es aquello que desde aquí, desde el Instituto de Relaciones del Trabajo, se puede dar, pero ciertamente el contenido político de lucha de clases que imprimió el Instituto Laboral de Educación Sindical no es lo que puede estar imprimiendo en estos momentos desde la academia el IRT o el Programa de Educación Obrera. El movimiento obrero necesita reconstruir ese tipo de estructuras para el adelanto de la conciencia política de los trabajadores en Puerto Rico. Muchas gracias, Alejandro. Anda. Si alguien quiere hablar de aquí, en confianza. Bueno, sí, Para que la voz se proyecte. que perdone mi compañero Alejandro Torres, que siempre ha ayudado al movimiento como era de vista del Colegio de Abogados, y lo tenía al lado y no me daba cuenta porque yo miro de frente, no miro para los lados. Para los lados. Bueno, pues mire, primero me siento muy contento junto al compañero coordinador de la Brigada Nacional de Educación Cooperativista, que está también con nosotros, porque estamos aquí recibiendo un insumo adicional de las enseñanzas del movimiento obrero, que es parte del movimiento de los trabajadores junto con el movimiento cooperativista, para lanzarlos hacia nuestra cooperativa e insuflarle cada día más conciencia de clase. Sin sindicatos obreros y sin trabajadores no hubiese cooperativa, y estamos aquí en esa función. Primero me gustaría saber, o a lo mejor no todos lo saben, cómo conseguir el libro de Pedro Gran. Es importante que cada uno de nosotros lo llevemos, y por favor, si tenemos relaciones por la internet y tenemos comunicaciones, compartir y hacer nuestras opiniones, difundirlas sobre el libro de Pedro Gran a través de los medios, ¿verdad? Eso es importante. Muy contento con el compañero Eduardo A. Matos Vidal, pero para que conozcan el tema de mañana, va a ser el libro Análisis Histórico de la participación y logros del movimiento obrero puertorriqueño en la formulación de la política pública sobre salud y seguridad en el empleo. Todos deberíamos tenerlo y hacer reseñas por internet y difundirlo, porque hay cosas que tenemos a mano para con lo que tenemos lograr lo que no tenemos, y no usamos los instrumentos a nuestro alcance. Estamos, como se ha dicho aquí, en una zona de inactivismo y de confort y de falta de unidad. Eso es importante. Y por último, yo me gusta ser, más que un teórico, un militante y un activista. Así que me excusan, pero voy a militantemente anunciarles a ustedes que voy a repartirle a cada uno, como presidente del Comité de Educación de la Cooperativa de Servicios Fúnebres, una literatura a la cual todos, hasta las personas más educadas, le tememos al tema, que es la muerte. Esto es para hacerles saber a ustedes que en Puerto Rico tenemos la única funeraria cooperativa que pertenece a los trabajadores, porque pertenece a 98 cooperativas de todos los tipos en Puerto Rico, y que no podemos ser anticapitalistas, antiimperialistas, anticolonialistas y dejar que nuestros seres queridos se mueran en funerarias de los capitalistas. Muy bien. Muy bien. Así que cuando terminemos, le vamos a dar esto a cada uno. No tengan miedo, no lo voten, siempre hacia adelante. Qué bien.
¡Viva Puerto Rico libre! Y socialista. Esa cooperativa tiene un problema de reclutamiento. Es que sus socios dejan de existir por un rato. La compañera Elba Echevarría nos quiere dar un mensaje. Yo me alegro infinitamente que su Aranda esté aquí, no porque queramos morirnos, sino porque yo fui parte de esa cooperativa hace unos años atrás, y además de su junta de directores, y además creo que eso es parte de la alianza que hablaba Radamés, ¿ya? Cuando Radamés hablaba de que hacemos alianzas para lograr unos propósitos, pues precisamente el cooperativismo y el sindicalismo son parte, ¿verdad?, de esa integración y son movimientos hermanos, ¿verdad? Así que yo coordino tanto el Instituto de Cooperativismo como el Instituto de Relación del Trabajo, ambos. Por algo pasan las cosas, ¿verdad? Bueno, quiero, antes de irme, tengo una reunión ahora en rectoría, precisamente abonando por los desarrollos del IRT también. Esa lucha hay que seguirla dando, ¿verdad? Y me voy bien motivada. Ustedes me han dado ese empujón que necesito para ir allí también a reclamar, ¿verdad?, aspectos importantes para el Instituto de Relaciones del Trabajo. Así que me quiero excusar porque debo ausentarme, la reunión a las 3, pero no sin antes agradecer a Luis Leduc, y a los compañeros panelistas por estas expresiones que nos han hecho. Quiero que sepan que yo soy una apuntadora incansable, como historiadora también. Así que he anotado ideas que ustedes nos han planteado, unas que pueden desarrollarse dentro del Instituto de Relación del Trabajo, otras que se pueden hacer alianzas con mucha gente que está aquí, y otras que se pueden hacer alianzas con otras organizaciones cooperativas y comunitarias. Así que hago, ¿verdad?, ese compromiso de dar seguimiento a planteamientos que se han hecho aquí. El compañero doctor Eduardo Matos es el coordinador del programa de educación obrera, y estos retos que ustedes han planteado van a ser parte de nuestra planificación para el trabajo. Así que agradezco muchísimo que hayan podido participar, agradezco toda la coordinación del programa de educación obrera, y decirles que, como decía Pedro Gran, hay que seguir hacia adelante. No se puede se mira atrás para buscar aquellas cosas importantes, pero se mira al frente para luchar por las cosas importantes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a la compañera Echevarría, que siempre nos ha dicho que aquí están no solamente las puertas abiertas, sino que este es el foro adecuado para discutir todo este tipo de cosas. Compañero, sobre Elba Echevarría, si me permite un minutito de atrevimiento. Elba Echevarría es, en la historia de la educación cooperativa, la primera educadora cooperativa cuando comenzó en la Metropolitana de Consumo. Compañero Eduardo. Arturo. Ya va, no, ahora te cambié el nombre. No fue Enrique. Muy breve impresión y al final un pequeño comentario sobre Pedro, pero es una perspectiva muy limitada, obviamente que es la mía, pero tomando como pie forzado lo que dice el querido amigo, a quien estimo, que aprecio mucho, Luis Pedraza de Duque, sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el sindicalismo, específicamente con la UAW vis-a-vis lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Yo solo adscribo por lo menos a dos elementos, y me puedo equivocar crasamente, y no quiero que suene como un fotutismo sin contenido, así que voy a ser muy breve explicando el porqué. Yo creo que uno se debe al colonialismo, porque en la medida en que somos tan ajenos al sindicalismo norteamericano, aunque estemos afiliados a ellos, no hay una perspectiva de solidaridad real. O sea, podemos tener unos cimientos comunes con la clase obrera norteamericana, pero no con su liderato y no con la estructura jerárquica. Y todos esos sindicatos que hacen todas esas movidas muy revolucionarias en los Estados Unidos, en Puerto Rico, sean en su gran mayoría limitados a solicitar las remesas por las cuotas que hay que pagar, ¿verdad? El per cápita y ya.
y uno no ve a una UAW o a otras internacionales de Puerto Rico con la misma efervescencia como ocurre allá. Yo creo que somos tan ajenos, no somos realmente parte importante, o sea, en la medida en que no somos la cuestión práctica, material, estamos por acá, ellos por allá, y no se ve reflejado, ¿verdad? Así que eso es un solo detalle que yo puedo observar, y el otro, que es el más importante, y me hago eco de las palabras de Alejandro, hay nula formación política y educación sindical, nula, o sea, pueden haber unos esfuerzos muy valiosos de algunos sindicatos en unos espacios muy puntuales y muy restrictos, pero no hay una formación política ni sindical, y en la medida en que eso no ocurra, no hay nuevos grupos jóvenes, no hay nuevas personas interesadas en el sindicalismo. Le es también muy ajeno. Hay un estudiante que pidió hacer un internado en mi oficina, somos 4 abogados sindicalistas, que me habló maravillas de Alejandro Torres Rivera. Gracias a Alejandro, todos los cursos que yo cogí en RELA, estudié Derecho, está haciendo Derecho, Cristal, va a hacer un internado. Yo le digo, yo te puedo pagar esto, no puedo y no quiero competir con los bufetes de la mía de oro, porque si no se quiere enriquecer, uno va para allá. Aquí tiene que haber un poco de perspectiva y de compromiso social, que tampoco hay, y por ahí voy, y me estoy quizás excediendo, y es que Pedro vivió en la Cooperativa Jalía en San Francisco y tuve la gran bendición de poder compartir con él, hablar con él a través de abuelo también, Luis Escribano. Él decía que sin formación, me acuerdo la última vez que lo vi, estaba en su silla de ruedas, que sin formación y sin organización sindical no hay uniones. No es un misterio la razón por la cual las uniones no crecen en este país, si no están organizando. Porque nos recostamos en que las internacionales dieron dinero y a raíz de la ley 45, que no hay derecho a la huelga, ya hay una organización, una base. ¿Una base para qué? ¿Para crecer a dónde? Nos hemos convertido en un sindicalismo reformista. Y si no estamos dispuestos a dar la milla extra y organizar, que significa trabajar 12, 14, 16, 18 horas, esto se va a terminar de joder próximamente. Si queremos un sindicalismo 8 a 5 lunes a viernes, pues vamos a tener un sindicalismo 8 a 5 lunes a viernes. Y no vamos a poder quejar. Hace falta mucho sacrificio, y sobre eso pues Pedro nos enseñó a todos nosotros, ¿verdad? Con todas sus enseñanzas y su ejemplo, qué hay que hacer. Nos toca a nosotros, y con esto ya lo dice Alejandro, hay que fomentar, hay que volver a los cursos de formación sindical, educación política. Hay que hacerlo los fines de semana. Tenemos que tener menos cine y menos parques para que este país pueda florecer. Muchas gracias. Si alguno de los compañeros quiere decir algo, me levantan la mano. Benjamín, de los compañeros, no, después de Benjamín, te toca. Jeremy, la compañera. Mi nombre es Benjamín Vázquez. Yo soy de los de la base. Yo llegué al MTI en 1969 a través de la misión de Nueva York como simpatizante. Nueva York me cambió. Yo soy un mecánico de teletipos. Yo trabajé en el telégrafo de la Parada 20 cuando era un joven de 18 años. Y hasta los 20 años estuve en el telégrafo. Me hice técnico y le daba servicio a los telégrafos de Puerto Rico. Cuando yo me fui para Nueva York, me fui creyendo que yo iba a trabajar en la ITT en Nueva York, o en la RCA, o en la Western Union, porque ya nosotros trabajábamos en los equipos más modernos de la Teletype en Puerto Rico. Equipos que se hacían en Italia, en plástico, con circuitos integrados en el año 68 y 69. Mi vida cambió radicalmente cuando me fui para Nueva York porque quemé las naves y en Nueva York me tuve que ir landscaping al Garden Center a descargar vagones de papa y a trabajar en el Flame Steaks, un restaurante de la 42. O sea que de trabajo intelectual, trabajo técnico, me convirtió en un trabajador de trabajo manual. Volví a Puerto Rico
Y estando desempleado conocí a Manuel Hernández y a Roy Brown, que vivían en la misma calle donde yo me crié. Noel y Roy me reclutaron y me llevaron a la misión de Puerto Nuevo. La misión de Puerto Nuevo tenía una juventud, unos cuadros que se estaban desarrollando en aquel momento, que entre ellos estaba Radamés Acosta, Reinaldo Torres y el difunto René Rodríguez. Habían otros compañeros. Toda esa base de la organización ya estaba discutiendo 1 de mayo, en el año 70. En Cantera, que es donde me reclutan, creamos un organismo que crea un núcleo que moviliza a lo que se llamó la Juventud Unida de Cantera, que apoyó la marcha del 1 de mayo de 1971. O sea, que había una efervescencia de organismos de base que estaban discutiendo el 1 de mayo y un organismo en Cantera que es el que da la base y la facilidad para que la movilización se haga a través de Cantera hasta Barrio Obrero. Por eso quería señalarle ese dato, porque hay otro personaje que fue fundador del Partido Comunista en 1934, que se llamó Juan Santos Rivera, que participó de la misión de Puerto Nuevo y de la misión de Santurce, porque don Juan iba a veces a la misión de Santurce. Estoy hablando del año 70. Y eso fue lo que fue haciendo un cambio en la organización política desde la base. Lo que pasó después es historia. 2 datos importantes. Mi hija, que se llamaba Aide Mercedes, falleció de 3 meses. Y los trabajadores del aeropuerto fueron los que pagaron ese entierro. Y la funeraria que atendió a mi hija fue la cooperativa. Hoy, los compañeros de la UTIER están en la milla de oro. Gracias. Jeremy. Nada, saludos, un placer y gracias por el espacio. Quería hacer un planteamiento hacia el panel, los compañeros aquí presentes, ¿verdad?, de reflexión. En los espacios de lucha, por lo menos, ¿verdad?, con personas de mi edad, nos hacemos ese tipo de planteamientos también de por qué ahora mismo, ¿verdad?, en 2024 no hay ese tipo de combatividad, efervescencia y cuestión de ser come fuego, como lo hubo en la década de los 70 particularmente. Y por lo menos lo que yo me planteo, y me gustaría saber la opinión de los del panel y todo el mundo aquí presente, es que lo que es la generación, ¿verdad?, de los millennials y la mía, que es la generación Z, no tenemos ese punto paradigmático como lo fue, por ejemplo, la Revolución Cubana como tal. La Revolución Cubana, ¿verdad?, ustedes saben, fue ese punto de esto es posible, un mundo nuevo es posible, ¿verdad?, la cuestión del hombre nuevo, todas esas ideas. Esa generación, la de los millennials, fue todo lo contrario, fue del pesimismo, del nihilismo total, del fin de la historia, del neoliberalismo y todo lo demás. Y entonces nosotros somos, ¿verdad?, los hijos de esa crisis como tal. Y ese tipo de pensamiento es lo que lleva a esa inacción política, inacción social y cuestión de, para ponerlo de cierta manera, hasta fragmentación ideológica que no hubo, o sea que no hay ahora y que sí hubo en ese momento como tal, ¿verdad? Y en esos espacios de lucha pues siempre nos hacemos esos cuestionamientos como tal. Y nunca he visto que se hayan planteado, ¿verdad?, veteranos que hay aquí, ese tipo de preguntas que... O sea, nosotros nos planteamos qué no estamos haciendo, qué podemos hacer, pues entonces también hay que plantearse qué ha cambiado fuera, ¿verdad?, de la cuestión de la tecnología y todo lo demás, sino los puntos paradigmáticos. Nosotros no tenemos una revolución cubana, ¿verdad?, para mirar de, mira, esta gente triunfó dentro de este nuevo paradigma social, ¿verdad?, y el nuevo orden del capitalismo y todo lo demás, para nosotros, ¿verdad?, tener ese punto de partida. Sí podemos mirar hacia atrás, claro está, ¿verdad?, como estudiante de historia es lo que hacemos todos los días, pero está en ese pasado lejos, ¿verdad?, versus ahora que hay otros tipos de maneras de opresiones y todo lo demás que en ese momento no existían. Así que nada, me gustaría saber la opinión de ustedes sobre ello y
ver qué discusión sale de eso. Vamos, por la importancia de tu pregunta, le voy a conceder el turno a la compañera, y entonces la pregunta de él, le voy a dar 2 minutos a cada compañero para que reaccione, y si alguien quiere seguir en la línea, seguimos, pero vamos, porque la pusiste en la China. Compañera. Sí, bueno, no voy a repetir. Yo estoy de acuerdo con las posiciones de Radamés. Recuerdo esos años 69, cuando nos tiramos a la fábrica a repartir boletines, a organizar círculos de estudio con los trabajadores, que condujeron a una organización de los trabajadores políticamente y que provocaron cambios sociales en la década del 70. Quiero también recalcar que Pedro además fue partícipe de los trabajos de las cooperativas. Yo recuerdo su afán de que me mudara a una cooperativa en Cagua que organizó Monseñor Antulio Padilla, y el apoyo que él daba a todo ese movimiento cooperativista. Yo creo que más allá de... Hay muchos puntos para, como dice el compañero, motivar esa organización sindical. Lo que no hay es el interés. Hay un desazón, yo no diría que miedo, pero hay una falta de interés, porque si no hay organización no es probable hacer el cambio. O sea, eso no se da de forma espontánea. Y que en el sindicalismo tienen que aprender a respetar la participación de la mujer en diferentes cargos y momentos de la historia, que estamos afuera del panorama. Sí, en esa línea, para que lo unan a la respuesta que le damos a los compañeros, tanto en el libro de Pedro está ausente las compañeras, y en la historia oficial también, cuando sabemos que eso no es así, ¿verdad? Aquí la propia compañera Lolo es parte de toda esa lucha que se dio en ese nuevo sindicalismo, y otras compañeras más, pero de los libros oficialmente están borrados sus nombres. Buenas tardes a todos. Yo soy Lorena Mejía, nueva integrante de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, vicepresidenta. Qué bueno que la compañera hace esa mención. En mi experiencia de compartir con ustedes ahora es llevarme esos recuentos, ¿verdad? Esa memoria histórica que tiene que ser el pase de batón para todo futuro líder. Así que compartir sus experiencias para mí eso es sumamente enriquecedor. Es parte de lo que debe ser la reforma, como dice el estudiante. No solamente el evento, sino llevarte contigo esa memoria histórica de que los sucesos pues que no queden ahí, y que esas luchas no queden ahí tampoco. Así que insertarnos como mujeres en ese espacio es importante, y como decía uno de los compañeros oradores, esa batalla la tenemos que dar nosotros mismos, ¿verdad? Dando ese paso al frente. Así que yo creo en un proceso de reforma. Cuando ingreso a esta organización, que para mí no es nueva, a la que pertenezco porque siempre he sido participante activa, lo veo desde el punto de vista, cuando me hacen la invitación, desde el punto de vista de una reforma y de una unión, y no de una unión en términos de sus miembros, sino de una unión a nivel de las demás uniones. Así que con esa perspectiva ingresé a esta organización, como les digo, no nueva, siempre he estado, ya llevo 30 años en el sistema, así que, y con esa visión, y dejándoles saber muy claro a mis líderes y compañeros en términos de sindicalismo, de que esa opinión, ¿verdad?, que esta voz no sea una voz que caiga en el vacío, y que sean voces que se escuchen, ¿verdad? Que toda voz sea escuchada y que traiga ese proceso. Así que en el relato de Pedro Durán yo me sentí tan identificada y me sigo viendo, ¿verdad? En ese deseo de esa transformación y de ese movimiento de unión entre las demás organizaciones. Así que seguiremos trabajando hacia eso y educándonos, como dijo el licenciado. Hay un proceso educativo que tiene que insertarse
porque pues obviamente el conocimiento nos da la seguridad, la fortaleza que necesitamos para dar esta grande lucha. Gracias. Ahora vamos a invertir el orden. Federico, compañero Andrés se queda en el medio y Ángel cierra con la reacción, y entonces ya Carlos Rodríguez me pidió un turno adicional y seguimos. Bien, yo solamente quería mencionar algo como reacción a algunas cosas que se han planteado. En primer lugar, yo creo que si estudiamos la situación de los 60, 70 y 80, nos damos cuenta que no es solamente un dinamismo por participación política, sino hay un cambio estructural en la economía de Puerto Rico. Hay toda una situación económica que impulsa un montón de huelgas, hay todo un paradigma de cambio de industrias manufactureras, de mucha mano de obra a toda una industria como las químicas, etcétera, que usan más capital, menos mano de obra, mucho desempleo, etcétera. Un montón de condiciones económicas que fueron realmente base de todos esos aspectos, esas movilizaciones sindicales. Es el porciento de movilización de huelga y de organización sindical más alto que ha habido en Puerto Rico. El de ahora es bajísimo, en ese sentido. Lo otro que quería mencionar, a lo que mencionaba Radamés de la participación de organizaciones clandestinas, que a mí me parece que sí que es cierto lo que él plantea y que fue importante. Yo lo remito al libro de Ángel Agosto sobre el lustro de gloria, que realmente abunda en ese aspecto desde una perspectiva de alguien que lo vivió, ¿verdad? Y que realmente eso es bien importante. Lo otro que quería señalar es, el compañero Jeremy plantea que si hubo algo que motivaba a aquella juventud y que logró esa participación, y si eso existe o no existe, y también se hablaba de si ha habido continuidad de aquello para acá. Bueno, para empezar, yo creo que sí ha habido continuidad. En segundo lugar, yo creo que el problema hay que verlo también en los 80 y los 90, con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Es que nosotros no podemos ver la situación de Puerto Rico ajena a lo que está ocurriendo alrededor de nuestro. En aquel momento ocurre la Revolución Cubana y eso es un impulso en toda América Latina. Oye, y la verdad es que nosotros creíamos que íbamos a tomar el poder y que íbamos a hacer la revolución. O sea, teníamos ese impulso, ¿sabes? Pero toda esa formación que teníamos, marxista, de luchas revolucionarias, que provenía de la Revolución Cubana, de momento se desmoronó. Y eso fue un choque ideológico, no solo en Puerto Rico, en muchas partes del mundo. Porque de momento, algo que se desconocía, por lo menos en estos lares, porque los europeos de izquierda estaban un poquito más claros de qué era lo que estaba pasando en el sector socialista. Pero acá no. Aquí conocíamos la lucha chino-soviética y tomábamos partido en la lucha chino-soviética y ese tipo de cosas. Ángel puede hablar, por ejemplo, de cómo las diferencias en el PSP entre lucha armada y el desarrollo hacia las elecciones se resuelven en La Habana en una reunión. Lo internacional no es ajeno a lo que está ocurriendo y estaba ocurriendo en Puerto Rico. Pero yo insisto, después de Vieques, hubo como un resurgir. Eso le dio un impulso a nuestras luchas. Pero hay que ver también
que la calidad de la lucha cambia. Y tenemos que ver también eso en cada época, la calidad de la lucha, cuáles son esos issues, cómo se organiza, qué hay, qué motiva. Pues no me digan ustedes que después de esas 2 huelgas universitarias, después de todo ese movimiento que hay en el país sobre la mujer, todo el movimiento de la comunidad LGBTQ, todo el movimiento afrodescendiente, pero es que eso no vale. Esas no son luchas. Esas son luchas sumamente importantes que han elevado el nivel de lucha sobre esos temas y la calidad de la lucha que se refleja ahí. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que comprenderlo. Épocas distintas, motivaciones tal vez distintas, que promuevan unas cosas, pero eso no quiere decir que no hay lucha, eso no quiere decir que no hay organización, sin contar otros aspectos organizativos que por lucha partidista no voy a entrar en ellos. Voy a hacer una acotación muy breve. Este tema que trajeron lo que indica es que no tenemos discusión sobre cuál es la realidad puertorriqueña. Eso es todo. Nosotros tenemos que tener un diagnóstico de la realidad puertorriqueña. Pedro Rani, su referencia y las luchas de los 50, 60, 70, 80 son una referencia, sí, porque hay que ir a la historia, pero este es el mundo presente en estos momentos. Y ha cambiado, eso Federico tiene razón, sí. Ha cambiado la estructura económica a nivel mundial, pero no es lo mismo República Dominicana que Puerto Rico, que es un país libre. No es lo mismo Venezuela que Puerto Rico. ¿Y dónde queda China? Vuelvo y repito, el mundo tiene transformaciones. Sí, se cayó la Unión Soviética, vamos a ver, pero tenemos una potencia mundial que hoy afecta positivamente, como digo yo, el balance de los poderes del mundo, que es China. Y entonces los jóvenes, que es lo que plantea Jeremy, fíjate que Jeremy dice, usted tenía un referente, la revolución cubana, aquello, yo me acuerdo de los años 70, y ahora podríamos tener referencia a Vieques, otras luchas importantes, la renuncia de un gobernador, y por qué no se capitalizó eso, por qué se quedó ahí, y eso no tuvo unos resultados, y él lo plantea perfectamente. Entonces, el neoliberalismo del cual hablamos mucho, pero llegó y no se dejó de discutir sobre el impacto concreto del neoliberalismo. Porque una cosa es el impacto del neoliberalismo en una colonia capitalista y otra cosa es el impacto del neoliberalismo en un país libre, como República Dominicana o Venezuela u otro país. El embargo de Cuba. Es decir, el desarrollo que han tenido otros países. Por ejemplo, el caso de Colombia, que tiene un nuevo gobierno, ahora hay un levantamiento, como dice Petro, un hombre extraordinario. O el caso de México, que no había posibilidad de un hombre que lo que pasó para que este hombre, Manuel López Obrador, pues tuviera el poder. Es decir, nosotros tenemos urgencia de discutir ese tema que Jeremy trae. Si nosotros no tenemos un buen diagnóstico de la realidad, estamos perdidos. Y hay que discutirlo. Y hay que discutirlo a ver si es, como dice Federico, que es la concatenación de movimientos, de luchas, que es otra distinta a la que teníamos nosotros. Sí, pero vamos a ver si es que las luchas son aisladas o no se entrelazan o se hacen movimientos. Porque, sí, luchas tenemos. Mi pueblo está sin agua, Corozal. Y yo he exhortado 1000 veces a las comunidades a organizarnos. Y le digo que yo puedo ser asesor de ellos. Y podemos ir a donde sea. No se han movido, Federico. O sea, hay lucha y hay lucha. La lucha ambiental, por un lado, pareciera que está aislada, así muy grande, muy buena. Además, pero ¿cómo eso se une con otra cosa? ¿Sí? Y ahí los sindicatos tienen un papel que jugar, porque el sindicalismo no es de unos trabajadores que están organizados, que negocian. Esa es la visión simplista del sindicalismo y del movimiento de los trabajadores. Trabajadores son todos.
hasta los que están por cuenta propia, como dicen por ahí. Aquí hay que discutir la realidad puertorriqueña y ver si es que es verdad que los jóvenes están enajenados o no, dónde están, qué piensan. Había una revolución tecnológica, hay que aceptarlo. Como decía yo que vengo del sector magisterial, vino el coronavirus y se impuso una educación que le llaman virtual. Pero eso se venía dando en las universidades y en ninguna escuela se daba. Pero los obligaron a darla. Y entonces conocieron las computadoras que se perdían ahí, como decía mi mujer. A mí me dieron una computadora y lo que hacía era jugar baraja. Pero no era para eso, si hay hay que adecuarse a los tiempos. Hay que adecuarse. Y Puerto Rico ha tenido una crisis estructural, como dice Federico, una crisis fiscal y económica. Es decir, todo esto afectado, naturalmente. La falta de solidaridad, la insensibilidad y todo eso que él dice del pesimismo, etcétera. ¿Y qué me dicen de la gente que se ha ido de Puerto Rico a Estados Unidos? Como producto de los huracanes, terremotos, coronavirus y sobre todo de la crisis económica y social. Se ha ido mucha gente. Se han cerrado escuelas. Eso ha impactado. Y nos hemos quedado, como dice Andrade, repartiendo un folleto para la funeraria. Somos todos unos viejos que nos vamos a morir. Y yo le decía a Alejandro Federico, Andrade estuvo aquí, tiene muchos clientes. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos que discutir. ¿Somos un país de viejos o no somos de viejos? ¿Y dónde están los jóvenes que se van a la universidad? ¿Estamos preparando jóvenes para qué? Para que se vayan a trabajar para Estados Unidos y se van con toda y familia. Nosotros tenemos que discutir nuestra realidad y buscar nuevas estrategias. Y ahí los jóvenes son los que juegan el papel más fundamental. Porque nosotros, si nos acogemos a lo de Randa, pues tú sabes, ¿dónde va? Pero en lo que nos morimos, luchamos. Exactamente. Los otros días alguien me dijo que ya no tenía citas románticas, que lo que tiene son citas médicas. Vuelvo con los libros. En el 1972 se llevó a cabo en Puerto Rico un congreso obrero. La memoria y los discursos se recogen en este folleto, ¿verdad? Entre ellas la intervención que hizo el compañero Pedro Durán en aquel momento. Pedro Durán empieza diciendo en su discurso que durante los años en que él estuvo en el movimiento pro independencia había planes de reunir un congreso obrero que por lo menos reuniera unos 100 trabajadores. No se pudo hacer durante todos esos años y menciona que en este congreso efectuado, creo que fue en agosto de 1972, estaban reunidos 600 obreros de distintas partes de Puerto Rico. Era producto del trabajo de base que había comenzado 2 años y medio antes en la Corco, en la Unión Calvay, en las fábricas de todos los lugares, porque el énfasis principal del trabajo sindical en aquel momento que proyectaba la Secretaría de Asuntos Sindicales, que antes se llamaba Secretaría de Asuntos Obreros, era precisamente la base, lo como puntualizaba Benjamín hace un momento. Y en el 72 ya había ese resultado. Pedro dice en su libro, al final del capítulo 8, dice lo siguiente: pero hay 2 factores que comenzaron a alterar el movimiento sindical puertorriqueño: la Unión de Tronquistas y el Partido Socialista Puertorriqueño. Con eso termina el capítulo 8. Resulta que este libro tiene 2 editores. Uno de ellos, Ramón Arbona Martínez, el otro Armindo Núñez Miranda.
Margona de súbito renunció al proyecto. Él no estaba enfermo en aquel momento, no tenía ningún tipo de problema de salud como se ha alegado que tenía. El problema de salud de él vino después. ¿Por qué renunció a este proyecto a la altura de ese capítulo que cuyo último párrafo acabo de leer, capítulo 8, donde Pedro va a hablar del PCP y del trabajo del PCP y de ese proyecto grande que había en Puerto Rico, que se le llamó el nuevo sindicalismo, pero que era mucho más complejo que eso. Eso hay que investigarlo. Así que ahí los dejo con ese problema. Eso es para un segundo foro que no tiene que esperar el próximo año, así que lo trabajaremos, lo vamos a empujar desde acá. Tengo a los Rodríguez que quieren hablar. Tengo a Carlos Rodríguez aquí que me pidió el turno. Sí, no le voy a dar al joven primero porque a ti te voy a evitar bien el tiempo. Confianza, no, son bromas, nos conocemos. Haciendo amenamente. Buenas tardes, Carlos Rodríguez, hijo de aquel señor que está ahí en la esquina. Es que yo soy más callado, más tranquilo. Dos cositas rápido. Primero es, yo quisiera primero reconocer la labor del hermano de Heriberto, Norberto Cintrón Fiallo, que muchos jóvenes quizás lo recuerdan o han conocido él por su lucha por nuestra soberanía nacional, que es nuestro derecho, es que debemos ser libres, ¿no? Pero, además de eso, Norberto fue organizador sindical. En el 1970 él fue arrestado junto a mi padre, fue llevado a un cuartel. Allí lo macanearon, torturaron de todo y llegaron los licenciados Norman Prietti y Jaime Luciano y lo sacaron. No encontraron nada contra ellos. Luego el carro de Norberto, pues, se lo devolvieron, pero todo roto, vandalizado. Ustedes saben cómo trabajar la inteligencia. Y aquí en Puerto Rico, cuando se escriba la verdad de la historia de Puerto Rico, creo que Norberto debe estar ahí con letras de oro, porque hasta el final estuvo luchando. Tuve el honor de conocerlo, visitarlo a su casa. Así que para mí puedo decir que conocí uno de los grandes de este país. La segunda, pues, como dice el compañero, yo apenas tengo 42 años y a mi corta edad ya yo he logrado cerrar 3 convenios colectivos, he firmado 3, gané una elección. Mi padre en esa elección estaba como un poco con miedo. Mira, vamos a perder. Yo, papi, tranquilo, que vamos a ganar con un templo, que el templo lo saqué de mi vida, que es más tranquila. Vamos a estar cansados sobre la mesa. Y efectivamente le gané a un patrono que metió billetes en contra de ustedes saben cómo son los patronos, que recientemente salió convicto, porque fue el famoso caso Santa María, así que le puede ganar. Y hay que seguir. La lucha se hace porque así nos toca. Yo crecí en un hogar donde nuestros padres nos enseñaron a nunca cruzar una línea de piquete, a siempre estar del lado de las clases marginadas, que son nuestras clases. Mi familia viene de un arrabal, así que uno siempre tiene que tener pie en tierra, tiene que reconocer. Tan reciente como el 2021, en julio, a mí me tocó dirigir la más reciente Asamblea Permanente de los Transportistas, los camioneros, y fue contra la Junta de Control Fiscal. Querían eliminar nuestro reglamento y nuestro derecho a un justo salario. En día y medio le dimos un knockout, la sacamos del medio y creo que hemos sido la única organización que ha logrado ir de frente contra la Junta. La hemos vencido porque para nosotros los intereses de los puertorriqueños van por encima de cualquier interés de cualquier ente foráneo que quiera venir aquí a pisotearlo en nuestro país. Así que si nosotros lo hicimos posible, los demás tienen que empezar en lo posible. No podemos echarnos hacia atrás, no podemos rendirnos. A veces la cosa es difícil, nos sentamos, respiramos, recargamos energía y volvemos para encima de la lucha hasta el final, hasta que Dios nos mande a buscar. Así que eso es lo que quería decir. Tiene adepto ahí para la cooperativa. Lo que especificó dijo al principio, con el hermano Norberto, que se nos fue, era, cuando los arrestaron, era porque estaban organizando al gobierno nacional. Fuimos nosotros, Norberto y este servidor. Posteriormente se une el hermano aquí. Y con la ayuda de Pedro Gran logramos echarla para adelante. Pero esa historia,
Lo importante aquí es que no podemos seguir en el mismo círculo vicioso. El muchacho tiene razón. ¿Qué va a hacer este país? Los marxistas, los social cristianos como aquel que está allí yo, los independentistas. Pues claro, tenemos otras funciones dentro del cambio revolucionario, porque la revolución no pertenece a los marxistas. La revolución pertenece al pueblo que es el que la hace. Dentro de las circunstancias. Decía usted que hacer, yo soy yo y mis circunstancias. Y mis circunstancias es todo aquello que no soy yo. Y decía otro poeta por allá, que es bíblico. Nunca es más oscuro la noche que cuando amanece, hijo. Levántate temprano para que vea la verdad. ¿Okay? A cada generación, a cada joven de este país le corresponde un lugar dentro del movimiento revolucionario por la libertad de este país. Porque no es libertad a un trabajador en un taller. Yo trabajé con la Unión de Tronquistas, yo le hice 45 talleres a la Unión de Tronquistas, varón. 55 años más o menos en el movimiento obrero. Hemos parado 5 gobernadores en este país. No me la voy a echar. Soy el último líder obrero que da la legislatura. En contra de la maquinaria de un partido que me dijo que todavía cabían los independentistas dentro del Partido Popular. Eso me dijo Rafael Hernández Colón a mí. Y ahora se hace pues yo. Porque caminante se hace camino andando. Y a ustedes les conviene que tienen que empezar a caminar, a orientarse, a buscar estrategias. En el último paro que ese joven que está ahí dirigió, él dice que lo dirigió. Nosotros no sacamos los camiones, se quedaron en las casas. Cambiamos la estrategia. Todo. Hay que cambiar las estrategias de la lucha por la libertad y por los trabajadores. Hay que cambiarlas dentro